Bien, bien. Siendo las 8 de la noche en punto, hora Perú, Colombia, Ecuador, 9 de la noche, hora Bolivia, 7 de la noche, hora El Salvador y México, 10 de la noche, hora Uruguay y Paraguay, ¿no? Vamos a iniciar un seminario por encargo de Talleres Oracle, el primer seminario del año. Todo el año pasado hemos estado lanzando una serie de seminarios en relación a distintos temas de Oracle. Y hoy día vamos a iniciar un primer seminario con un tema si bien asumo que todos los presentes son de la comunidad de sistemas acá en Sudamérica, y de hecho todos conocemos cómo crear una tabla básica, siendo una de las herramientas con la que inicialmente nosotros interactuamos SQL Server. La pregunta es, ¿y cómo puedo crear una tabla en una base de datos Oracle? Inicio este planteamiento. La gente está entrando. Ese sonidito, me van a disculpar, pero siempre está gente que está, a ver, un segundito. A ver, no hay problema. A ver, un segundito. Vamos a ponernos en orden ya. Listo, ya estamos. Ese sonidito lo van a encontrar en tanto los chicos estén entrando, ¿de acuerdo? Me van a disculpar ustedes, eso será 10 minutos más y de ahí ya no van a encontrar, ¿ya? Bueno, buenas noches nuevamente. Entonces vamos a plantear. Si alguien, a ver, veamos. Nosotros acá, esto se está transmitiendo desde Lima, Perú. Si alguno de ustedes tiene algún problema de audio o de video, no es de nuestro lado. Nosotros acá tenemos un ancho de banda de 60 megas que nos permite a nosotros tener el suficiente ancho de banda como para lanzar la señal. O sea, por nuestro lado no va el tema. Tal vez, cuando ustedes trabajan con videoconferencia, tienen que tener en cuenta que es preferible tener una conexión física. El Wi-Fi a veces tiene problemas y muchas veces ustedes el Wi-Fi lo comparten con otras personas en casa. Entonces, lo mejor cuando trabajamos nosotros o cuando ustedes trabajan con videoconferencia es tener un cable físico. Aún cuando no debería haber problemas porque estas herramientas trabajan con 2 megas de ancho de banda. Si ustedes tienen 2 megas de ancho de banda al otro lado, no van a tener ningún problema para poder leer, ver el video y escucharme. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí. Listo. Muchas gracias a los chicos que me están apoyando. Bien. Entonces, decíamos, empezamos entonces. Mi nombre es Alain Mejía. Mi nombre es Alain Mejía y por encargo de Talleres Oracle vamos a iniciar este seminario. El objetivo de este seminario tiene dos objetivos. Primer objetivo y más importante es compartir en la comunidad de sistemas de Latinoamérica conocimientos acerca de algunos temas específicos de la herramienta que nosotros manejamos y dominamos, que es Oracle. Y es un tema, si bien el tema es muy sencillo, ¿no? Cómo crear una tabla, vamos a tratar de darle el enfoque que da Oracle al momento de crear la tabla. Crear la tabla es un comando muy sencillo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen cómo crear una tabla, pero el tema, a ver, un segundito por ahí, a ver, ahí está. ¿Cómo crear una tabla? La variante está en que tú puedes crear una tabla en SQL Server, cuyo número de usuarios por lo general, no olvidemos que el SQL Server está orientado a la mediana empresa. Y normalmente puedes tener 300 usuarios, digamos, en el límite de SQL Server.
300 usuarios concurrentes, y una tabla que tal vez pues tendrá unos 10 millones de registros. O sea, tenemos un escenario donde voy a almacenar, voy a trabajar con SQL Server, donde a lo más habrán 10 millones de registros y 300 usuarios concurrentes accediendo a dicha información. Ese es un escenario, normalmente el escenario de la mediana empresa, y tienes otro escenario en donde tienes tablas que manejan 350 millones de registros, hay 1000 personas concurrentes accediendo a dicha información, y donde los escenarios de alta demanda y de performance son muy críticos. Entonces, estamos hablando de dos escenarios distintos. Por lo tanto, ¿en qué puede variar los comandos o la estructura de almacenamiento al crear las tablas? Una cosa es Oracle, otra cosa es SQL Server. Se diferencian, desde mi punto de vista, por la carga de usuarios, número de transacciones que va a tener cada uno de ellos en sus propias bases de datos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy día. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. A ver. A ver, chicos. Para los chicos que están llegando recién, el sistema yo estoy enviando la señal y asumo que todos lo están escuchando. Por favor, ¿alguien me podría lanzar un mensaje confirmándome que me escucha? Listo, ya está. Suficiente, ya está. Todo bien, todo bien. Ok, chicos, muchas gracias. Suficiente, ya. Ya, entonces las personas que no escuchan es porque tal vez tengan un problema o en su máquina, en su micrófono o su ancho de banda. Normalmente es su ancho de banda. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar. Continuamos. Eh, les comento. Yo voy a trabajar un segundito. Los voy a molestar acá con mi pizarra para poder un poco explicar el tema del almacenamiento. Yo, para el desarrollo de esta clase, en un momento voy a compartir unos archivos que son los puntos que vamos a desarrollar en la clase. Ese es el material que yo les voy a entregar. ¿De acuerdo? 1. 2. Esta clase está siendo grabada. Ya, esta clase está siendo grabada. Y al terminar la clase, ya, vamos a subir el video en un link en la nube y a todos los presentes se le va a proveer del link para que puedan bajar el video o compartirlo. ¿De acuerdo? 2. 3. Las reglas de comunicación. Es conveniente que en una sesión de este tipo haya interacción con los alumnos. ¿De acuerdo? De hecho, van a haber algunas preguntas de su lado. De hecho, eso es natural y además es lo que uno requiere. Como docente, como instructor, requiere que haya mucha interacción. Entonces, aquellas personas que deseen efectuar preguntas, la van a hacer por el chat. Yo las voy a mantener ahí y en un momento en donde haga una pausa voy a atender todas las preguntas, sin excepción. ¿De acuerdo? Pero por el número de usuarios que ya están ingresando, va a haber un momento en donde ya voy a tener que parar las preguntas para continuar con otro tema. ¿Estamos? Listo. Ya estamos. Listo. Entonces, empezamos. Empezamos, chicos. Permítanme ustedes, voy a alternar un momentito con mi pizarra. Acá, algunos de los chicos me han hecho un rayón por acá. Lo que pasa es que dejé grabado permitir que los participantes tomen notas, y bueno, ya me grabó la pantalla. Ya no lo hagan ya, aunque ya están deshabilitados, pero yo no lo hago. Bien, ya eso queda hasta finalizar la sesión, no me queda otra. Bien, entonces, miren, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? En Oracle nosotros vamos a trabajar con distintos tipos de tablas. Una primera tabla que vamos a manejar son las tablas regulares. Solamente la vamos a mencionar. Las tablas regulares son las que ustedes utilizan, cuyas estructuras también utilizan en SQL Server, en MySQL, en DB2.
Son las tablas estándares. Oracle las conoce como regulares. Luego vamos a crear otro tipo de tabla en Oracle, propias de Oracle, denominada las tablas particionadas. Las tablas particionadas son unas tablas, son unas estructuras físicas, son unas tablas que tienen unas estructuras físicas adecuadas para soportar altos volúmenes de información. Si tú manejas una tabla arriba de 1.000.000 de registros, Oracle te dice, mira, mejor trabaja con tablas particionadas. Vas a tener mejores rendimientos. Y vamos a explicar hoy día, desde el punto de vista de la estructura de almacenamiento, por qué una tabla regular es mejor que una tabla particionada. El tercer tipo de tablas que vamos a desarrollar son las tablas del tipo IoT, o también denominada Index Organization Table. Organization Table. Son unas tablas, son tablas cuyos datos se guardan en el índice. Y ahí vamos a ver un poquito vamos a trabajar con tablas e índices para poder diferenciar por qué estas tablas son buenas para ciertas ocasiones. Y hay un cuarto tipo de tablas, veamos cómo nos van los tiempos, denominadas las tablas clusterizadas. Tablas clusterizadas. Las tablas clusterizadas son convenientes cuando ustedes tienen dos tablas que constantemente son consultadas. La forma como se almacena la información varía. Cuando tú tienes tablas regulares, cada una de ellas se almacena en distintas áreas. Pero cuando tienes tablas que se consultan frecuentemente, normalmente un cabecera y detalle, por ejemplo, entonces en esos casos tú haces que se almacenen, tanto la cabecera como sus detalles, se almacenen en los mismos bloques de datos, lo cual facilita el acceso, ¿de acuerdo? Facilita el acceso. Bien, entonces son 4 tipos de tablas que vamos a desarrollar hoy día. La diferencia entre ellas es la forma como se almacena la información y cómo nosotros accedemos a la misma, al efectuar una consulta. Bien, entonces estamos ahí. Hasta ahí estamos. Listo, continuamos. Hablemos del primer tipo de tablas. Profesor, estamos viendo Oracle y no estamos viendo la herramienta. Un momentito. Primero veamos la parte conceptual y luego ya entramos a ver la herramienta. En realidad la herramienta para estos casos son sentencias que lo vamos a ir utilizando poco a poco, pero lo importante desde mi punto de vista, yo trabajo con Oracle ya más o menos unos 16 años, 17 años, es el concepto. El comando es secundario. El concepto es lo principal, porque teniendo claro el concepto, tú vas a saber qué estructura de almacenamiento vas a utilizar en uno u otro caso. Ten en cuenta que en Oracle se tiene alrededor de 10 estructuras de tablas distintas. Cada tabla tiene un uso determinado. Ya, por ahí viene la diferencia de Oracle con respecto a otras bases de datos, ¿no? En temas relacionados con almacenamiento. Entonces vamos a analizar cómo se almacena información. Listo. Entonces, veamos. Hablemos de las tablas regulares. Yo tengo acá una diapositiva pequeña. Tablas regulares. Miren, por ejemplo, en este caso, yo tengo una tabla comprobantes. Y por acá tengo un table space. ¿Ya? Aclarar que en Oracle las zonas de almacenamiento se denominan table space. Y voy a hacer un preámbulo a esto, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro. Un momento. Listo. En Oracle existe un concepto denominado table space o zonas de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer la comparación. Permítanme ustedes, chicos. Veamos, aquí, listo. Miren, cuando tú tienes una base de datos, voy a tratar de plantear un ejemplo que tú conoces, normalmente lo conoces.
en SQL Server. Cuando tú creas una base de datos en SQL Server, tú creas dos archivos. Un archivo que es un MDF, ¿no? Y un segundo archivo que es un LDF. Acá guardas los datos y acá guardas los logs. Esos son los archivos físicos que almacenan las distintas estructuras que tú guardas en SQL Server. ¿Y cómo es en Oracle? En Oracle, tú tienes tu base de datos y todo se almacena a través de unos elementos denominados los table space. Table space. Los table space son zonas de almacenamiento lógicos, zonas de almacenamiento lógicas en una base de datos Oracle. Todo table space está asociado siempre a archivos físicos denominados data files. Estos data files son los archivos físicos que ocupan un espacio en los discos. El table space no ocupa un espacio en los discos. El table space es algo lógico que solo existe en Oracle. Es una referencia. Por ejemplo, yo podría decir, yo voy a guardar una tabla de comprobantes en el table space comercial. Pero físicamente se guarda en el table space comercial, no. Solamente es una ruta porque ese table space comercial va a estar asociado siempre a un data file. ¿De acuerdo? Este data file, que menciona, que lo tienen ustedes ahí, este data file tiene una ruta. Por ejemplo, digo yo, tem, por ejemplo, data file comercial.dbf. Y ese data file tiene un tamaño, por ejemplo, 10 gigabytes para almacenar mi información de comprobantes. Mira, mientras que en el SQL Server tú tienes un archivo MDF y un LDF, el que hace las veces del MDF, pero con una organización distinta, son los table space, estos. ¿De acuerdo? Que se crean siempre asociados a un data file. ¿Ya? Siempre asociados a un data file. Hasta ahí estamos. A ver, acá hay una pregunta de Brandon. Dice, ¿vendría a ser como lo que es el espacio de una RAM para un equipo? No de esa manera. Los table space, ya, los table space son simplemente rutas. Solamente son rutas. Por ejemplo, yo le puedo indicar, miren chicos, para mayor comprensión, yo le puedo decir, oye, yo tengo una tabla, voy a crear una tabla de comprobantes. Y esa tabla se va a guardar, en este table space. Puedo direccionarlo de esa manera. Pero el table space es algo físico. O sea, cuando hablo de físico es ocupa espacio en disco el table space. No ocupa espacio en disco. El table space, una ruta que me dice un momentito, esa tabla la vas a guardar aquí en este data file. Es como una ruta. Y me direcciona a un archivo que sí es físico. El data file es físico, el table space es lógico. ¿De acuerdo? El table space es lógico. Estamos. Así es. Se le puede dar un tamaño. Miren, a ver chicos, vamos para acá. Mira, aquí, esta gráfica nos va a ayudar a nosotros a mayor comprensión. Veamos. Miren, una base de datos en Oracle está compuesta por varios table space. Varios. Y cada table space al menos debe tener un data file, al menos. Conforme nosotros vayamos agregando información a la base de datos, vamos a agregar, se van llenando los data files. Y eso me obligaría a agregar a un table space, como parte del mantenimiento, agregar más data files o ampliar el tamaño de cada data file. ¿De acuerdo? Listo. Bien, para aclarar el concepto, vamos a interactuar un poquito con la base de datos, ¿ya? Vamos a interactuar un poquito con la base de datos. Los espero ahí un momento, ¿ah? Ya acá estamos. Miren, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con una herramienta
una herramienta que interactúa con el Oracle, que es el TOAD, ¿ya? En el mundo de Oracle, existen, en el mundo de Oracle existen varias bases de datos, varias IDEs con las que uno interactúa. Una de ellas es el TOAD. La que viene de manera nativa con el Oracle es el SQL Developer. La mayoría de las empresas trabaja con el SQL Developer porque no es un pago adicional, viene con el Oracle. Sin embargo, los que trabajan con SQL Developer, por ejemplo, si tuviesen el TOAD, trabajan con el TOAD. El TOAD es una herramienta de terceros, creo que ahora lo ha comprado, últimamente lo ha comprado Dell, ya. Es una herramienta de terceros, es una herramienta de pago. Las órdenes son las mismas. Las órdenes del TOAD es la misma orden del SQL Developer, es la misma de orden. Hay otra ahí denominado embarcadero, hay otra denominado PLSQL Developer. Hay varias IDEs para interactuar con Oracle, pero dentro de ellas, la más utilizada, Developer, SQL Developer. Y la de pago más utilizada, el TOAD, que es la que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Profesor, si son los mismos comandos, si son los mismos comandos, ¿por qué utilizo el TOAD? Bueno, el TOAD tiene un ambiente gráfico, luego lo vamos a ver, un ambiente gráfico que facilita bastante la interacción con el Oracle. Bien, pero el tema nuestro era el Table Space. Entonces, yo deseo que ustedes tengan un primer contacto del Table Space porque quiero ver las zonas de almacenamiento para luego entrar a lo que son las tablas particionadas, que es el objeto de la charla. Bien, miren, en Oracle tenemos aquí, como ven ustedes, acá hay una zona gráfica y queremos ver aquí, a ver, acá está. Acá tenemos nosotros los table space relacionados con mi base de datos. Yo acabo de crear una base de datos nueva para esta sesión y hay unos table space que se crean por defecto. Sysoc, System, Temp, Ando, User. Y por acá lo vemos gráficamente. Como son zonas de almacenamiento, estamos viendo el porcentaje de población. El porcentaje de población. ¿De acuerdo? Están visualizando ustedes qué tan llenos, qué tan poblados están cada una de las zonas de almacenamiento. El Oracle también tiene que guardar su propia metadata, la data propia del Oracle, ¿de acuerdo? La data propia del Oracle, y esa está guardada en estas zonas de almacenamiento. En un escenario de producción, tú deberías tener acá un table space del área comercial, un table space del área de finanzas, un table space del área de logística. Oracle recomienda que tengas table space por cada una de tus áreas funcionales. Es lo que te recomienda. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear un pequeño table space para que tengas una referencia, ¿ya? Entonces vamos a crear un table space. Vamos a llamarle TBS prueba, ¿ya? Y está asociado a un data file. Mira, ese es el nombre del table space, TBS prueba, que es lógico, no es físico, es lógico, ¿de acuerdo? Y está asociado a un data file. Entonces acá yo sí voy a crear, permíteme, en C voy a crear una carpeta temp y voy a crear un data file prueba 01.dbf. Y este data file le voy a asignar un tamaño de 10 megas, algo muy pequeño, mira, ¿ya? El nombre del table space es prueba, que está asociado a un data file, y el data file es físico, por eso le doy la ruta, y le doy el tamaño, y ahí va. Listo, ya está, ya está, ya está creado. Mira cómo aparece acá, ojo acá, mira, acá todavía no hay un table space, vamos a refrescar, y acá aparece, TBS prueba. Lleno al 1%, 10 megas, lleno al 1%. Hay algunos elementos que le incorpora el Oracle dentro de la creación, motivo por el cual tienen un 1% de llenado. ¿De acuerdo? El table space decimos que es una zona de almacenamiento lógica. Como lo ves acá, el TBS prueba, mira, acá en el panel del lado izquierdo, lo selecciono y me dice, este TBS prueba está asociado a este data file, y me da la ruta y el tamaño.
Físicamente, mira acá, ojo, voy a ver la unidad C, ¿ya? Acá está mi carpeta TEM, ojo, vamos a verlo acá más pequeño, ya, como detalle, ahí está. Miren, esta es la unidad C TEM, y acá está el data file prueba. A nivel del sistema operativo, lo que tú ves es el data file, que tiene un tamaño, pero no lo ves a nivel del sistema operativo. Por ningún lado ves el table space. El table space es solo un elemento que existe dentro del Oracle. Y cuando yo cree una tabla, yo le diré, crea la tabla y direcciónalo al table space. Lo direcciono al table space. Pero físicamente, donde se va a guardar es en el data file. El data file va a ser el contenedor, el contenedor físico. El table space simplemente es la ruta, cómo llegar al contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos aclarando ese tema. Así es. Listo. Listo. Cuando nosotros creamos, a ver, seguimos un momento. Cuando nosotros creamos la base de datos, ya existe una serie de table space donde el Oracle guarda su metadata. Por lo tanto, no deberíamos eliminar esos table space. No deberíamos eliminarlo, porque la eliminación de ello implicaría una parada de base de datos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que Oracle indica es que deberíamos de tener varios table space por cada área funcional. Table space independientes por cada área funcional. Como le había comentado hace un momento, deberíamos tener table space para las áreas, por ejemplo, contabilidad, table space para finanzas, table space para logística, table space para comercial, recursos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, dependiendo de la carga, inclusive, dependiendo de la carga y el tipo de negocio, tú vas a tener, por ejemplo, en una empresa del rubro comercial, vas a tener, por ejemplo, un table space comercial que almacena su información en un disco independiente. Un table space de logística que está en otro disco físico independiente, exclusivo para esos table space. Estamos. Y en otros casos, que justamente es lo que vamos a ver, es que una tabla, la data de una tabla está repartida en varios discos, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la data. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo planteo, lo dejo en pendiente para poder continuar con la explicación. ¿Ya? ¿Hago una pausa? Listo, ya estamos. Continuamos. Dejamos table space ahí por un momento, dejando claro que los table space son zonas de almacenamiento lógicas que trabajan con zonas de almacenamiento físicas, siendo estos los data files. Si tú, por ejemplo, solamente un ejemplo adicional. Por ejemplo, yo voy a crear una tabla normal, regular, mira. Vamos a colocar una tabla Q, vamos a colocar una tabla acá, material, ya, con un campo nada más, ID integer, nada más, ¿de acuerdo? Y mira, yo le digo, ¿sabes qué? Esa tabla se va a guardar en el TBS prueba. Mira cómo lo direcciono. Ya. Cuando tú trabajabas en Oracle, tú creabas la tabla de esta manera. Create table, material y con el campo y tipo de datos. En Oracle lo que vas a hacer es agregarle esta cláusula para poder direccionar dónde se va a guardar esa tabla. Por eso que yo te comentaba, cuando tú creas un table space de recursos humanos, se asume que ahí debe haber información de recursos humanos, o sea, personal, planilla, áreas, etcétera, etcétera. Si vas a crear un table space de logística, en ese table space de logística se van a almacenar todas las entidades relacionadas con logísticas, proveedores, artículos, órdenes de compra, órdenes de servicio, almacenes, cardex, todo lo que tiene que ver con logística. Y así en cada uno de los table space. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estoy creando una tabla y direcciono para que sea grabada en TBS prueba. Ahí está. Estamos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero consultar a ver, esta tabla, perdón, user tables, ya.
Por ejemplo, digo, quiero información acerca de las tablas de este usuario. Él me dice, mira, este usuario tiene una tabla denominado material que ha sido guardada en el TBC prueba. Mira, dos datos importantes. Nombre de la tabla y dónde ha sido guardado. Estamos. ¿Dónde ha sido guardado? ¿Estamos? Ya. Muy bien. Hay una muy buena pregunta de parte de Luis F. ¿Ya? Una buena pregunta de parte de Luis F. El hecho que las tablas estén en distintas áreas funcionales o en distintos table space, si están en varios table space, ¿de acuerdo? Eso no implica que no vas a poder relacionarlas. Una cosa es el almacenamiento, ¿de acuerdo? El almacenamiento, que por un tema de orden estás creando distintas y accesibilidad a distintas zonas de almacenamiento, pero entre ellas sí se van a poder relacionar, se van a poder consultar, ¿no? Lo mismo que haces como si tuviesen una única zona de almacenamiento. Sino, acá lo que le preocupa a Oracle es el acceso. El acceso. Entonces, por acceso y por orden, creas varios table space, ¿de acuerdo? Para que la información esté distribuida en distintas zonas de almacenamiento y su acceso sea mucho más rápido. Vamos a ir comprendiendo esto conforme vayamos desarrollando la clase. Muy buena pregunta. Pueden estar en distintos esquemas, no hay ningún problema. Igual las consultas dan, puedes tener varios esquemas. Acá hay una pregunta correcta. Diego dice, ¿se puede guardar una tabla en dos table space? Ya. Ahora vamos a ver que sí, no solamente en dos, sino en n table space. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? A eso vamos, Diego. Muchas gracias. Bien, continúo yo. Continúo. Bien. Entonces, tenemos las zonas de almacenamiento, chicos. Hasta ahora tenemos las zonas de almacenamiento. Ahora, voy a ir un momento a mi diapositiva, a mi pizarra. Continuamos. Me hacen una pausa con las preguntas, por favor, ¿ya? Hagan una pausa con las preguntas. Si no me lleno de preguntas y no avanzo. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las tablas regulares. Las tablas regulares. Las tablas que ustedes conocen. Las tablas que hace un momento acabé de generar una tabla. A eso le llama la tabla regular el Oracle. Mira, yo tengo una tabla. ¿Ya? Supongamos que es una tabla denominada de prueba. Y yo deseo guardarla. Como lo hice hace un momento, cuando yo grabo una tabla, esta se va a almacenar en un table space. Voy a colocar acá, table space prueba. ¿Estamos? Y conforme yo vaya insertando registros, este se va a ir llenando. Mira, de acuerdo. O sea, el primer registro estará por acá, el segundo, el tercero y el cuarto, y de acuerdo a como yo vaya insertando, ahí van a estar los registros. Estamos. Bien, ahora. Mira, planteo el siguiente caso. Miren, en cada uno de nuestros países, seguro que hay alguna empresa comercial de venta de productos de consumo masivo. Por ejemplo, que vendan productos de consumo masivo, leche, arroz, huevos, fideos, ¿de acuerdo? Y tienen muchas sucursales a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros tenemos acá, tenemos Metro, tenemos Plaza Vea, tenemos Wong, ya que son centros comerciales, no son centros comerciales, son locales comerciales que tienen una gran variedad de productos, sobre todo de consumo masivo, ¿de acuerdo? Son comestibles de consumo masivo y tienen 70, 80 puntos a nivel nacional, fácilmente, ¿de acuerdo? Carrefour, de repente por ahí tienen en México, creo que en Colombia también tienen Carrefour, y bueno, cada uno de ustedes conocerá pues qué otro tipo de centro comercial hay. Por ejemplo, pregunto, a ver si me dan una mano, en Ecuador, cuál sería un establecimiento similar al que yo acabo de mencionar? En Ecuador, comisariato, dice Macrosigma. Comisariato, ajá. Y en El Salvador, ¿hay alguien del Salvador acá? Supermaxi. Ajá. ¿Alguien ahí de El Salvador? ¿Qué otro? Sí. Super selectos. Ajá. Super, hay varios. Mega Maxi, Éxito, etcétera. Y ahí están. Ya ustedes conocen. Entonces ya plantearon la idea. Bien. Entonces, miren, de acuerdo, estamos. Suficiente.
Entonces, los comprobantes se van generando de distintos puntos a nivel nacional. De distintos puntos a nivel nacional. Entonces, por acá, mira, por acá podría yo tener un comprobante, aquí, este aquí podría ser un comprobante ubicado. Voy a colocar zonas, ¿ya? Porque no, cada uno tiene nuestras provincias, departamentos, ¿no? Nuestras zonas, nuestras regiones. Voy a colocar, digamos que esto viene de la zona 1 de nuestros países. Este comprobante viene de la zona 2 de los países, de nuestras ubicaciones. ¿De acuerdo? Este viene, nuevamente, es un comprobante de la zona 1, digamos que es la zona norte. Este acá es de la zona 2, y así. O sea, no hay un orden en el almacenamiento. Una prueba regular, una tabla regular no tiene control del almacenamiento de sus registros. No tiene control. Se van ubicando en la zona de almacenamiento de acuerdo a llegada. ¿De acuerdo? De acuerdo a llegada. No hay ningún control. Entonces, ¿qué desventajas tenemos con el hecho de que la información no esté ordenada? Y ojo, yo te planteo el siguiente ejercicio que yo siempre lo planteo en clases para mayor entendimiento. Ya, correcto. Ya. Dejo un momento esta diapositiva. Mira, yo siempre lanzo este ejemplo. Mira, supongamos que nosotros trabajamos en el área de recursos humanos. ¿Ya? Y han venido dos practicantes, ¿de acuerdo? Dos practicantes. Ha habido una practicante que es la señorita Ana, y hay un practicante que es el señor Juan, ¿de acuerdo? Juan. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Estamos entrando 2018 y vamos a pedir los currículos vitae de todos los empleados. En mi empresa trabajan 3.000 empleados, ¿de acuerdo? Entonces, a Ana, al igual que a Juan, le entrego un archivador con 3 niveles para que ahí recepcione los currículos vitae de 1.500 personas, 1.500 empleados. Y Juan también almacena también su archivador para que reciba también los 1.500 currículos vitae que le van a entregar. ¿De acuerdo? Entonces empiezan a llegar los currículos vitae. ¿Y qué hace Ana? Ana dice, bien, me está llegando el primer currículum vitae y lo coloco acá. El segundo, el tercero, el cuarto, y comienza a llenarse el archivador. Ella comienza su orden es la llegada. ¿Tiene un orden? Sí, es la llegada. Y ahí tienen los currículos vitae. Recibió los 1.500 currículos vitae Ana. Juan, digamos que ha previsto algo, la búsqueda de la información. Entonces Juan dice, no, un momentito, aquí voy a guardar de la A a la M, de acá de la N a la Q y de acá de la R a la Z. Entonces ya tiene un criterio de organización. Entonces cuando a Juan le llega un currículum vitae, primero ve el apellido. ¿Cómo se apellida? Pérez. Ya, un momento, los Pérez están por acá. De repente viene alguien que se apellida Rosales. Los Rosales están por acá. ¿Estamos? Y comienzan a llegar los currículos vitae y él los va ordenando. Ni bien va llegando, los va ordenando. ¿Estamos? Y cuando nosotros le decimos, no, Juan, oigan, ustedes tienen un currículum que le pertenece al señor Vilches Rodríguez, Rodríguez Pedro, por favor búsquenlo, ¿quién lo tiene? Ana, pues, mira, ese currículum puede estar al inicio como puede estar al final. Y Ana va a tener que echarse en cada nivel del archivador a buscar dónde está ese currículo. Puede estar al final como puede estar al inicio. No tiene certidumbre dónde lo va a encontrar. En cambio, Juan, dice Juan, a ver un momentito, es Vilches. Vilches debe estar dentro de este grupo, en el tercer nivel del archivador. Entonces, su grupo de búsqueda va a ser mucho menor. Menos tiempo de búsqueda. Mejor atención. Ana va a demorar más. ¿Estamos claros? Mira, si nosotros trabajamos en una base de datos, el criterio es muy sencillo. Mientras más organizadas tengan la información, el acceso a esa data va a ser mucho más rápido. ¿De acuerdo? Mucho más rápido. Te comento. Acá te he planteado estos dos ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con tablas regulares, las tablas regulares trabajan así. Así trabajan las tablas regulares. Así. No hay un orden.
los registros lo va almacenando de acuerdo a llegada. Por lo tanto, es mucho más el servidor utiliza mucho más recursos para poder obtener un dato. Y ahí yo hago un paréntesis. Mira, regreso. La tabla regular tiene ese problema de que no hay un orden para efectos iniciales de almacenamiento. No existe un orden. ¿Ya? Así es, Enrique. Así es, Enrique. Entonces, cuando tú trabajas en SQL Server, ¿ya? Que es una base de datos que está orientada, es muy buena desde mi punto de vista, pero está orientada a la mediana empresa y no a la gran empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes 100.000 registros en una tabla, 200.000 registros en una tabla, esa, esa distribución no ordenada de los registros no te va a causar mayor problema. En todo caso, si el diseño de almacenamiento, porque estamos hablando de diseño de almacenamiento, no te favorece, va a ser compensado con un mejor servidor. ¿De acuerdo? El mejor servidor va a suplir las desventajas que tiene el almacenamiento. Y no lo vas a sentir desde el lado del SQL Server. Cuando tienes, de repente, decía yo, ¿no? 100.000 registros, 200.000 registros, medio millón de registros, no lo vas a sentir. Porque suple con tecnología, con más, como se dice, con más fierro, suples tu deficiencia en el diseño. Pero si esa tabla SQL Server, ¿ya? La cargas con 150 millones de registros, ya que es el orden de registros que maneja una entidad corporativa, esa tabla, tú vas a consultar esa tabla y de repente te va a durar unos 7 u 8 minutos en atender ese requerimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un servidor, ¿qué tipo de recursos tiene disponible un servidor? Un servidor, un servidor tiene CPU, ¿de acuerdo? Tiene número de bytes de lectura en disco, ¿de acuerdo? Y lógicamente el tiempo. Cuando yo lanzo una consulta hacia esta tabla regular en SQL Server, de hecho, voy a consumir mucho CPU, mucha lectura en disco y los tiempos se van a disparar. Se puede dar el caso. Yo he interactuado con algunas empresas, unos clientes que decían, yo genero la consulta, yo tengo información de 20 años ahí en esa tabla. Es una tabla bien grande, ¿no? Y cuando yo hago la consulta, porque tengo que hacer un chequeo de información para una campaña de marketing y no tienen su data warehouse, sino su base de datos, su base de datos transaccional la utilizan para jalar información. Yo hago la consulta y el resto tiene que dejar de trabajar, porque es tan fuerte el consumo de recursos, estamos que me paraliza prácticamente la base de datos y me veo obligado a quedarme tarde por la noche para tener los requerimientos, pero eso no es, ¿de acuerdo? Eso no es. ¿Por qué? Porque las tablas regulares están diseñadas para, de acuerdo a las pruebas con Oracle, menos de 1 millón de registros. Trabajan sin problema las tablas regulares. Para más de 1 millón de registros, ahí tienes que trabajar con otro tipo de tablas, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente tipo de tabla. Esto me va a permitir a mí entrar a un segundo tipo de tablas. Pero estamos claros, ¿no? Ya, Mario JBQ. Claro, ahí tú estás haciendo una pregunta técnica, ya, que no encaja dentro del tema que estamos desarrollando. Ya, de hecho, bueno, te doy unos alcances, ya, porque eso ya sería, lo que yo desearía es que hay chicos acá que seguro que conocen Oracle y yo los felicito por eso. Está muy bien, ¿no? Porque yo veo que tú utilizas los términos correctos, está bien enfocada tu pregunta, sabes a dónde vas, ¿no? Pero no me quiero salir de los temas que estamos desarrollando, ¿ya?
De hecho, cuando tú eliminas registros en una tabla, no se libera el espacio. Y para liberar ese espacio vas a tener que hacer una acción de mantenimiento y vas a tener que hacer una compactación, ¿de acuerdo? Vas a tener que hacerlo. Pero esos temas no forman parte del objetivo del seminario. Nuestro seminario está orientado a los chicos que están iniciando. Y yo veo, y te felicito, Mario JBQ, que conoces el tema. Al menos, de la pregunta que me has dado, a mí me parece muy correcta. Muy correcta. Tu pregunta está bien enfocada, de acuerdo, como tema, pero no encaja dentro de los temas que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Listo. Quedamos. Muchas gracias. Sigamos. Poco a poco vamos llegando lejos. Poco a poco vamos llegando a lejos. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Continuamos. Bien. Bien. Seguimos. Ya. Entonces, nosotros requerimos, como en el caso de Ana, necesitamos una tabla que trabaje. Esta es esta era nuestra comparación, ¿no? Nosotros necesitamos no una tabla que trabaje como Ana. La tabla regular trabaja como Ana. Necesitamos una tabla que trabaje como Juan, donde los registros, una vez que sean generados, se vayan almacenando de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entramos con nuestras tablas, las tablas particionadas. Entonces, un segundito voy a apoyarme aquí. Bueno, esta es la presentación formal, pero yo siempre me apoyo en realidad más con la pizarra porque le da más dinámica y más soporte la explicación. Bien, ¿qué cosas son las tablas particionadas? ¿No? ¿Qué cosas son las tablas particionadas? Ya, las tablas particionadas, lógicamente, es una sola tabla, pero físicamente la información se distribuye en distintas zonas de almacenamiento. ¿Te acuerdas tú del ejemplo de Ana y Luis o Juan? Juan, cada vez que guardaba un currículum vitae, lo guardaba en un cierto nivel para luego acelerar la consulta, ¿no? Dependiendo de un criterio, él lo almacenaba en el primer nivel, en el segundo o en el tercer nivel. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo. Cuando nosotros trabajamos con una tabla comprobantes, ¿ya? Esta tabla particionada tiene la particularidad de que en base a un criterio específico, nosotros podamos llevar la información a uno u otra partición. No olvides, asocia partición a table space, a uno u otro table space. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta diapositiva dice, tengo una tabla comprobantes que tiene el campo ID, como todo comprobante, zona, digamos que en nuestro país tenemos una zona centro, una zona sur y una zona norte. Digamos, el comprobante corresponde a una fecha y tiene un monto. ¿Estamos? ID, zona, fecha y monto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta tabla particionada trabaja de la siguiente manera. Mira, si me viene un comprobante que corresponde a la zona sur, o sea, que el campo zona es el que me va a permitir pivotear y definir dónde se va a guardar el registro. Cuando yo creo una tabla particionada, yo puedo elegir uno de los campos para que me determine cuyo contenido va a establecer el criterio para ver dónde se va a almacenar la información. Entonces, yo indico esta tabla particionada, comprobantes, el campo zona va a determinar dónde guardar, el contenido del campo zona va a determinar dónde guardar el registro. Entonces yo digo, y convengo que en el campo zona tengamos 3 caracteres, S de sur, C de centro y N de norte. Convengo una lista de valores. Entonces, si el registro insertado es S, zona S, o sea, de la zona sur, él lo va a guardar en esta partición. Asocia esta partición con un table space que apunta a un disco J. Si insertas un comprobante de la zona centro,
la tabla de manera automática la va a guardar en la partición zona centro, que está asociado a otro disco, y lo mismo en la zona norte. Entonces, tenemos, como decía uno de sus compañeros, profesor, un table space puede estar distribuido una tabla puede estar distribuido en varios table space, sí, sí, como lo ves acá. Eso es lo que estamos tratando de plantear. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Primero, mira, la data está ordenada. Los comprobantes de la zona sur es esto. Aquí está en la parte superior. Los comprobantes de la zona centro y los comprobantes de la zona norte, todo eso ya está ordenado. Ya está ordenado. Uno. Dos. Mira, en estas empresas comerciales que hemos hablado, Maxi, Plaza Vea, Metro, las que hemos estado hablando con ustedes, chicos, no tienen 4, ni 5, ni 7 usuarios. ¿Cuántas cajeras tienen? ¿Cuántas cajeras tienen un fin de semana cuando las madres de familia salen a comprar sus productos? ¿Cuántas? Por ejemplo, acá en el Perú, por lo menos, Metro Metro no baja de sus 700, 800 cajeras a nivel nacional en un día sábado en la mañana o domingo en la mañana. Son sus horas pico. Entonces, tú te darás cuenta, permíteme acá, me voy a otra, acá está. Esa rayita nos va a acompañar hasta el final, sino es que siempre hay, a ver, entonces decía, mira, tú vas a tener, tengo un escenario 1, suponte que no trabajáramos con tablas particionadas. Escenario 1, tengo una tabla que guarda su información en este table space. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Ya? Y tengo, escenario 2, tengo una tabla, perdón, lo que vamos a ver. Acá. Tengo otra tabla, la misma tabla, pero que guarda su información en distintos discos. Digamos que hay zona sur, centro y norte. Acá guarda la información. Ahí. Entonces, acá tengo 700 cajeras que están generando ahí sus comprobantes. Escenario 1, un solo disco soportando toda la carga. Escenario 2, varios discos soportando la carga. Se distribuye la información, distribuye la carga. Estamos. Esto es las tablas, este es el escenario 2, ¿no? Escenario 2. Tabla regular, tabla particionada. Estamos. Entonces la idea, ¿qué dice Oracle? Si tú tienes más de 1 millón de registros, es recomendable que trabajes con tablas particionadas. Si tienes más de 1 millón de registros, es recomendable que trabajes con tablas particionadas. Suponte que esta tabla regular tuviese 100 millones de registros. Y la tabla particionada también tiene 100 millones de registros. La tabla particionada va a atender en menos tiempo, va a utilizar menos CPU y va a bajar el número de bytes leído de disco. Los tiempos lo va a bajar. Estamos. Ahora, claro, la solución es las tablas particionadas. Como Oracle dice, ¿no? Si en nuestra empresa manejamos tablas de arriba de 1 millón de registros y el DBA no ha creado ninguna tabla particionada, esa es una muestra que ese DBA nos está preocupando por el rendimiento. Y que en el corto plazo vas a tener problemas de rendimiento, performance, lentitud. Y mira, ojo, cuando hay problemas de performance, cuando hay problemas de rendimiento, es decir, el usuario siente que cada vez que hace una transacción, esta es muy lenta, no dentro del tiempo adecuado, entonces la solución fácil es, ¿sabes qué? Ese servidor ya tiene 3 años, hay que cambiar el servidor, o compra más memoria, o mete un CPU más, agrégale CPUs al servidor, ¿de acuerdo? Esa es la solución fácil. Oracle, dentro de su metodología de afinamiento, lo primero que tienes que hacer es revisa tu diseño de base de datos. Tu diseño de base de datos. Después de revisar tu diseño de base de datos, el segundo paso es revisa tus sentencias, ¿no? Cómo has armado tus sentencias.
¿ya? Después de revisar el diseño de la base de datos, de revisar las sentencias, luego te vas al tema de revisa la configuración de tu base de datos. Y en cuarto lugar, recién bien, revisa tu infraestructura. En ese orden. Pero la mayor parte de DBAs le tienen miedo meterse al diseño, porque hacer un cambio en el diseño implica en algunas ocasiones también hacer cambio en las aplicaciones. Es posible. Pero cualquier solución que des, si es que no entras por el diseño, va a tener un corto, cualquier solución que des va a tener un corto periodo digamos, de superación del problema. Porque inmediatamente cuando tengas carga, nuevamente se te va a presentar. ¿Vamos por ahí? A ver, ya. Acá hay unas buenas preguntas. Un segundito, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Vamos a aprender a responder algunas preguntas. Ya. Hay una pregunta de Gustavo Ruiz, me dice, ¿puedo hacer un alter table o una tabla ya creada y ya? O sea, me dice, yo tengo una tabla regular y quiero convertir la tabla particionada. ¿Es posible convertirla? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se puede. Lo que normalmente vas a hacer es creas una tabla regular y luego tienes una tabla particionada. Entonces, creas la tabla particionada e insertas toda la tabla regular a la tabla particionada y le cambias de nombre. Y ahí, esa es la forma más fácil. Luego hay que ver las variantes que pueden haber, ¿no? Relaciones, etcétera. Pero es la forma más sencilla. Ya. Eduardo dice, en todo caso, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar tablas regulares frente a las tablas particionadas? Ya, por eso es que se menciona. Mira, si tú manejas menos de 1 millón de registros, trabaja con tablas regulares. Si tú tienes más de 1 millón de registros, trabaja con tablas particionadas. ¿De acuerdo? Más o menos así es la regla. A ver, Master. Master me dice, en una propuesta, un DBA me mencionó que la partición de tablas tiene una licencia diferente, es decir, más costos. Esto porque ya tenía tablas particionadas, pero no quería licenciar más. ¿Esto es correcto? Así es. Ya, correcto. Eso es un tema que justamente entraba. Mira, Oracle cuando tú adquieres Oracle, ya, Oracle te suelta la versión que hayas adquirido con todas las funcionalidades disponibles, todas, ¿ya? Entonces, hay ciertas funcionalidades como esta, la de uso de tablas particionadas, ¿ya? Que tienen costo. Hay una serie de funcionalidades que tienen costo. Entonces, cuando tú las utilizas, vas a tener que pagar algo adicional. Pero yo te menciono, o sea, no, si tú manejas alto volumen de información, no te va a quedar otra que utilizar tablas particionadas. Porque si tú no quieres utilizar tablas particionadas, vas a tener que meterle más fierro. Entonces tú tienes que evaluar tu costo. ¿Qué cosa te sale más a cuenta? ¿Tablas particionadas o invertir en fierro? Al final tu costo va a ser, mejor utilizo tablas particionadas. Cuando haces tu evaluación, mejor utilizo tablas particionadas porque te va a permitir crecer. Si tú, si tú dices, no, voy a meter más fierro a un servidor voy a de repente comprar más memoria, más CPU, en el corto tiempo nuevamente se te va a presentar el problema y vas a tener que meter más fierro, soluciones de 2 años. Soluciones de 2 años es lo que se te va a ir presentando. Entonces, a la larga, más económico te va a salir trabajar con las tablas particionadas. ¿Es de pago? Sí es de pago, pero es la mejor solución. ¿Ya? Aquí hay una pregunta de parte de Gilbert Miranda, me dice, en el caso que se perdiera la información de una tabla, en realidad sea tabla particionada o cualquier tipo de tabla, ¿no? Se podría recuperar con un tipo de tabla, ya. En el Oracle, mira, así se te pierda. Si está bien configurado el Oracle, así se te pierda todos los table space de la base de datos, todos sin excepción, vas a poder tú recuperar la base de datos sin pérdida alguna de transacción, si está bien configurada. Por ejemplo, la configuración básica del Oracle es un next, 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 ¿ya? Eso no te garantiza una buena configuración, es una configuración para que opere el Oracle, pero no para que te asegure procesos de backup y de recuperabilidad, no. Si está bien configurado, vas a poder recuperar. ¿Cuál?
así se te pierdan todos los table space y los data files, lo vas a poder levantar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Seguimos. Sí, Jeffrey, un esquema puede tener diferentes tipos de tablas, ¿no? No da problema. Ya, vamos, Dubán, en un momento atendemos tu pregunta, ¿ya? Seguimos. Bien, entonces, está claro que yo para crear una tabla particional tengo que tener zonas de almacenamiento distintas, ¿de acuerdo? Para sacarle la ventaja. ¿Ya? Entonces, en nuestro escenario académico vamos a comenzar a crear las tablas particionadas. Permíteme un segundito, voy a compartir un material, ¿ya? Voy a compartir un material. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito, por favor. Ya. Estoy compartiendo un archivo. No me envíen mensaje, por favor, para poder enviárselo a todos. Si envían el mensaje, no voy a poder compartirlo a todos. Permítanme ustedes un segundito. No envíen mensajes. Ya. Ya acaba de enviarse se acaba de enviar un archivo. Se acaba de enviar un archivo. Listo. Ya vamos a verlo en estos momentos. Gisi, hay una pregunta que tienes ahí, Gisi Merlano. En un momento vamos a chequearlo. ¿Ya? Justamente estamos en ese tema. Bien, vamos a crear una tabla particionada, ¿ya? Bien, entonces acá tengo una primera guía que dice Seminario 2018, dos tablas particionadas. ¿Ya? El 1 es la diapositiva que te estaba presentando. El 2 voy a crear table space, ¿no? Vamos a comenzar a crear una tabla particionada. Veamos. Entonces, nosotros habíamos indicado, a ver chicos, atentos acá. Nosotros habíamos indicado que en una tabla particionada yo necesito varios table space, dependiendo de cuántas particiones deseara tener. Eso ya depende del negocio, ¿no? De la información que tiene la tabla, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy mi caso es un escenario de una empresa comercial que comercializa productos de consumo masivo y estoy creando table space por zona sur, norte y centro del país, punto. Pero puede ser de que yo quiera, en otros casos, crear particiones por regiones, ¿ya? O crear particiones, depende de la división política, acá en el Perú nosotros tenemos departamentos, provincias, regiones, departamentos, provincias. En tanto la información esté más segmentada, su acceso va a ser mucho más rápido. ¿De acuerdo? Mientras esté más segmentada, el acceso va a ser mucho más rápido. En este caso, supongamos, aquí, en el caso que vamos a desarrollar, ya empezamos a crear. Mira, yo voy a crear inicialmente los table space para almacenar la información. Y en este caso se trata de una empresa global. Supongamos que es una empresa global, ¿de acuerdo? Esta empresa global tiene operaciones en Asia, en Europa, en América Latina y estoy colocando un otros. Estamos. Y estoy creando table space para cada uno de table space, ¿ya? Table space para cada una de esas áreas funcionales o para cada una de esas zonas regionales. ¿Ya? A ver. Ya. Vamos a colocar acá. De 50. Ya. Voy a ponerle 50. 10 chiquito nomás, ya. 50 megas, perdón. Ya, estoy creando. Entonces acá. ¿Recuerdan los table space? Bien. Yo estoy creando table space para la zona Asia, Europa, América Latina y otros. Ya. Había una pregunta de parte de nuestras compañeras. Decía. Si yo voy a crear una tabla particionada, ¿cuál es el tamaño que deben tener los data files? Ya. Mira, en general, no solamente para el caso de las tablas particionadas, en general,
Tú cuando crees zonas de almacenamiento, porque eso es lo que tú tienes que preparar inicialmente en Oracle, tienes que crear la zona donde vas a colocar tu información. Para cada table space comercial, por ejemplo, para el área comercial debes crear un table space comercial. Para el área de finanzas, un segundo, ya. Para el área de finanzas debes tener un table space de finanzas. La pregunta es, ¿qué tamaño debe tener esos data files o table space? Bien, debe tener lo suficiente para que tú almacenes al menos 2 años de información. Para que almacenes al menos 2 años de información. Profesor, pero de repente tú quieres decir, no, quiero saber, pero ¿qué tamaño? Quiero un número en megas, en gigas. Tienes que analizarlo. Mira, primero, de que en estas empresas corporativas todo lo tienen planificado. Y ellos conocen cuántos tickets van a generar mensualmente, ¿de acuerdo? Y cuántos números de artículos en promedio van a vender por cada ticket. Esos datos son analizados por el área comercial. Tú sabes, con esa información tú vas a saber cuántos tickets se van a generar en un año y es decir, cuánto va a almacenar la cabecera del comprobante y cuánto va a almacenar el detalle comprobante, porque son datos que te van a dar. Dependiendo del número de campos que tenga la tabla, tú vas a poder acceder a esa información. Podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema ya de cálculo. Por ejemplo, mira, así una chiquita, algo muy rápido, ¿ya? Entonces, tú podrías decir, ya, vamos a hablar de la tabla comprobante, ¿de acuerdo? Tengo una tabla comprobante, solamente para dar, hay varios métodos, ¿ya? Hay varios métodos, pero el expertise también es un método, o sea, no es un método válido. Yo he trabajado en otra área, en otra empresa del mismo nivel y yo tengo una referencia de cómo crearse la base de datos. Entonces, ese referente puedo utilizarlo para crear mis data files o mis table space. Entonces digo, mira, comprobantes, ID, tiene una fecha, todo comprobante, tiene un ID zona, ¿no? Puede tener un ID de cliente y podríamos seguir mencionando otros campos. Mira, ID. Este ID es un integer. Esta fecha es un date. Este ID zona, digamos que es un integer. ID cliente, digamos que va a ser un char de 10. Y así. Mira, por teoría, un integer ocupa 8 bytes. Un date, 12. Un integer, 8. Un char de 10, 10 bytes. Ya, todo esto son bytes. Entonces, mira, un registro ahí va sumando y al final tú sabes un registro de la tabla, si quieres entrar al detalle, un registro de la tabla, ¿cuántos bytes ocupa? ¿No? Y de repente dices, no, mira, ¿sabes qué? Un registro de la tabla me ocupa, digo yo, 10K. Digo yo. ¿Ya? Entonces ahí sacas tu cuenta. ¿Cuántos comprobantes al mes? ¿Cuántos comprobantes al año? ¿Cuál es el promedio de comprobantes de artículos que va a adquirir en cada comprobante? Todo eso está calculado. Eso lo tiene el área de marketing o el área comercial. Con esos datos tú creas la información, el almacenamiento para la tabla de comprobantes. Ahora, tú tienes que tener en cuenta que en un modelo de datos organizacional, tú debes poner el foco del crecimiento a 4 o 5 tablas, no más. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa de carácter comercial, ¿qué es lo que va a crecer más? Va a crecer la tabla de comprobantes, va a crecer la tabla de comprobantes, la tabla de logística a los almacenes, va a crecer las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. 4 tablas. Ahí tienes que enfocar el análisis. Esas son las 4 tablas que van a crecer más que las otras, y sobre todo la de comprobantes. ¿Para qué vas a ocupar el tiempo viendo recursos humanos? ¿Para qué vas a ocupar el tiempo viendo el tema de la seguridad? Son áreas que no van a generar mucha data. En cualquier organización son 4 o 5 tablas las que crecen fuerte y ahí tienes que poner el foco, el análisis detallado, menudo, fino de crecimiento. Las otras no. ¿De acuerdo? Estamos. Dependiendo del rubro. Dependiendo del rubro. Por ejemplo, hablemos, en todos nuestros países hay una entidad. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos la RENIEC, Registro Nacional de Identidad, ¿no? El que emite
En el Perú al documento de identidad se le llama DNI, Documento Nacional de Identidad. En otros países se llama carnet de identidad, cédula de identidad, pero hay un organismo que emite ese documento, ¿de acuerdo? Entonces ya conocemos un tipo de organización gubernamental uniforme en nuestros países. Entonces, la pregunta es, en ese tipo de negocio, que ¿cuál de las tablas va a crecer más? De hecho, que va a haber una tabla de personas que es la que va a crecer más. Y esa tabla de personas va a tener movimientos, porque van a haber algunas personas que le van a cambiar de países, algunas de apellidos, van a haber personas que cambien características, van a haber personas que le den de baja porque han fallecido. Ahí van a haber personas que de esa información requieran servicios. Entonces, ahí estamos hablando servicios, una tabla de servicios y una tabla de comprobantes. O, perdón, una tabla de personas. Y por ahí habrán dos tablas más que son las que van a crecer tremendamente. Pero no más, el resto son tablas complementarias que no requieren mayor análisis. Sobre estas tienes que trabajar. Estas 4 tablas van a representar el 70% de toda la información. El 30% son de todas las otras tablas y no más. Entonces por ahí tienes que enfocar el análisis. Bien, continúo. Sí se puede, ya, hay una pregunta muy práctica de Omar. Muchas gracias, Omar, por tu pregunta. Dice, si en un determinado momento yo diseño una base de datos y con cierta información que me ha entregado la empresa, y luego cuando van a echarse a andar, esta crece, ¿se puede modificar? Sí, los data files se modifican. Se modifican el tamaño o en todo caso le agregas otro data file al table space, no hay ningún problema. Así es, Jorge, así es. Bien, continuamos. Entonces estábamos creando los table space. Entonces yo aquí, chicos, vamos al concepto, mira. Entonces acá estoy creando algunos table space. No olvidemos que esta es una empresa global con operaciones en Asia, Europa, América Latina y otros. Entonces vamos acá. 50 megas cada uno, espero que no haya problemas. Va. Listo. Listo. Ahí están creando mis table space. Listo. Entonces aquí, como ves, mira, acabo de crear TBS de América Latina, de Asia, de Europa y de otros. ¿De acuerdo? Acá están los 4 table space que acabo de crear. Hasta ahí estamos con las zonas de almacenamiento. Aún no hablamos de las tablas. ¿Ya? Seguimos. Ahora, miren, vamos a crear la tabla. Y vamos a ver cómo se crea esta tabla. Permítanme. Una consultita. ¿Ustedes están viendo la parte del video de mi exposición o solamente le está llegando a ustedes la voz? Pregunta, porque no veo mi video acá. No sé por qué. A ver, ahora, ¿están viendo mi video? Ya, correcto. Ya está bien, ya bien. Suficiente, chicos, suficiente ya. Imagino, está bien, muchas gracias. Bien, entonces, miren, vamos a crear la tabla, ¿ya? Entonces, sí, suficiente. Hago una pregunta y se lanza todo, pero está bien. Muchas gracias por su apoyo. Bien, entonces miren, yo tengo acá una tabla ventas, ¿ya? Que tiene un campo ID, tiene un campo origen y un campo fecha. Entonces, hasta acá, mira, hasta acá es una tabla normal, como la que hemos aprendido nosotros a crear en SQL Server. No hay nada nuevo hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero ojo, todo esto es una sola orden, ya hasta acá. Ahora, digo, esta es una tabla, la tabla se llama ventas y tiene 3 campos, ID, origen y fecha. Estamos hasta ahí. Ahora le digo, no, un momentito, pero esta tabla va a ser una tabla particionada en base a una lista de valores. ¿Te acuerdas que hablábamos en la tabla esta de comprobantes que había un norte, sur y centro? Entonces acá yo le digo, es una tabla particionada en base a una lista de valores que van a estar consignadas en el campo origen. Siempre aquí va a haber una referencia de uno de los campos de la tabla de manera obligatoria. Siempre una referencia de uno de los campos de la tabla, por ejemplo, origen. ¿Cuál es la idea? Que estoy estableciendo que en el campo origen hay una serie de valores predefinidos. Y yo establezco que los valores sean o Asia, o Europa, o AL si es América Latina. Entonces, ya con esto estoy indicando que es una tabla particionada en base al cuyo campo pivot, el campo que va a determinar dónde va a guardar la información, es el campo origen.
Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Ahora, comienzo a crear las particiones, ¿no? No olvidemos, permíteme un segundo, por favor. No olvidemos que cuando yo creaba la tabla, estoy acá, hay un campo, en este caso era el campo zona, ahora es mi campo origen. Y va a tener varias particiones asociadas a table space, ¿no? Eso es lo que veíamos en la parte conceptual. Veamos ahora en la parte práctica. Y digo, voy a tener una primera partición que se llame ventas de Asia. Este es un nombre cualesquiera, es un nombre libre, que le estoy colocando ventas de Asia, cuyos valores, ya, o sea, los registros que sean almacenados en esa partición, van a tener como características el texto Asia. Y va a estar direccionado al table space TBC Asia. Mira, acá ya una partición está direccionada a almacenar su data en un table space. Esto vendría a ser uno de los, ¿te acuerdas del caso de Ana y Juan? Juan almacenaba en el archivador y había niveles. Igual, esto es como el nivel Asia, ¿no? El archivador, un primer nivel, Asia. Creo una segunda partición, ventas Europa. La característica de los comprobantes es que tengan el texto Europa en el campo origen y está direccionado al table space Europa. Lo mismo para América Latina, el texto es AL. ¿Ya? Y en el caso que se inserten otro registro con algún otro valor distinto a Asia, Europa o América Latina, ¿de acuerdo? Lo va a guardar en el TBC otros. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces vamos a crear la tabla. Ahí va. Listo. Tabla creada. Tabla creada. ¿Ya? Tabla creada. ¿Ya? Ya, hay una intervención adecuada de Master, dice, se puede agregar como parte de la partición del campo fecha. Yo te comento, mira, a ver, un segundito, María. Para atender la pregunta de Master. Master me dice, sería recomendable que también se agregue como parte de la partición el campo fecha, esto porque la mayoría de compañías también buscan información por periodo. Bien, mira, te comento. Mira, tú puedes crear particiones y puedes crear subparticiones. Subparticiones. Y puedes crear particiones hasta en 8 niveles. Entonces, ten claro que en tanto tú tengas más segmentada la información, su acceso va a ser mucho más rápido. Entonces podríamos, como bien lo dice Master, podría crear una tabla particionada, una partición Asia y subparticiones por año de cada comprobante. ¿De acuerdo? Año 2018, año 2019, año 2020. Y si tú quieres crear una subpartición de 3 niveles, 2018, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Ya depende, o sea, la herramienta tú la tienes, depende tú cómo vas a ir agregando subparticiones, pero ten claro, en tanto la información la tengas más segmentada, su acceso va a ser más rápido, menos consumo de recursos. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver, luego había una pregunta, una intervención más de Marian, la misma cantidad de registro del campo. A ver. María, la misma cantidad de registros del campo origen es igual a la cantidad de table space que se creen. No necesariamente, no necesariamente, porque tú podrías colocar acá ventas Asia, por ejemplo, ventas Asia y colocar Asia, Europa, o sea que hayan dos cadenas de dos tipos de registros que se almacenen en el table space Asia, por ejemplo, podría ser. Luis F. dice, particionar la tabla no consume algún tipo de recurso como memoria. Mira, el tema de crear tablas para alto volumen de información, ¿ya? Oracle, no lo digo yo, Oracle recomienda que utilices tablas particionadas. O sea, acá no hay que cuestionar nada, porque el mismo Oracle te dice, se asume que por las pruebas que ha hecho, y al menos de lo que uno ve, uno ha desarrollado, se comprueba de que hay ventajas sobre tabla particionada, ¿no? Ya, podríamos, no sé, habría que hacer, bueno, yo ya he hecho pruebas en donde tengo tablas particionadas con 100 millones de registros y tablas regulares con 100 millones de registros y vas a ver performances y son totalmente distintas. De acuerdo, acá se puede cuestionar, se cuestiona, pero hay que cuestionar con fundamento. Oracle te dice que esa es la solución, ¿ya?
Se puede, sí, se puede. Ya, claro, todos vamos por partes. Se puede particionar, una vez que esté particionada, ¿se puede subparticionar? Sí, se puede subparticionar. Y además, si sobre esa partición o esa subpartición le aplicas índices particionados, eso es mucho más rápido aún, ¿no? Aún, ¿de acuerdo? Pero vamos poco a poco. Seguimos, seguimos. Vamos a insertar datos en las tablas particionadas. Mira, vamos a insertar datos, ¿ya? Entonces, permíteme acá. Mire, lo que yo desearía a ustedes tener claro es lo siguiente, miren chicos. La idea no es, en este seminario, no es ustedes desarrollar un curso de tablas particionadas, ¿no? O un curso de optimización utilizando optimización a través del diseño de base de datos. Lo que nosotros intentamos con un seminario de este tipo es decir, oye, por si acaso, ¿ah? Mira las diferencias que hay entre Oracle y SQL. ¿Qué es lo que te va a mostrar? Y dejarte el bicho para que tú sepas de que hay una solución, que hay una base de datos que te da una solución ante un problema de alta demanda o alta carga. ¿De acuerdo? No vamos a entrar al nivel de detalles. O sea, yo te estoy dando la pita para que luego tú ya investigues. Estamos, esa es la idea. ¿Ya? Decirte que en esta clase vamos a olvidar todos, no es el tiempo. Tendríamos que tener, mira, normalmente un curso de estos temas uno lo trata con ejemplos, desarrollos, casos y 3, 4 horas. Y no estamos para eso. Yo ya me estoy pasando ya el tiempo que les estaba robando a ustedes. Bien, seguimos, vamos a aprovechar. Insertar into de ventas, mira, voy a insertar 100.000 registros de Asia. ¿Ya? 100.000 registros. Oye, lo que yo quiero que tengas claro acá, mira, mi TBC Asia, acá en estos momentos, TBC Asia está 0%. TBC Europa está 0%. No, están vacías. Entonces, lo que yo quiero es que al yo insertar estos 100.000 registros, deberían demostrarse en el TBC Asia. Ahí van. Listo. Creo que es muy poco, porque no se ve seguro. A ver, no sé. Acá está, 6%. Ya, vamos a meterle más, ¿ya? Vamos a meterle, este es 100.000, ¿no? 100.000, vamos a meterle 300.000 ya. 300.000 más ya. 300.000 registros más. Ahí estoy cargando 300.000 registros, ¿eh? Va, listo. Mira acá. Vamos a refrescar. Ajá, 22%. ¿Te das cuenta? O sea, ¿y dónde se ha guardado? ¿Y por qué se ha guardado acá? Porque ese es el table space de Asia. O sea, justamente la tabla tiene la función de guardar en determinados table space registros con ciertas características. En este caso, aquellos que tengan como origen Asia. Acá, por ejemplo, mira, acá tengo Europa, ¿ya? Pero acá le voy a colocar, vamos a ponerle 600.000, ¿ya? 600.000 registros, para que se diferencie. 600.000 registros de Europa, veamos, va, un poquito más. Listo, veamos. Vamos a ver la diferencia. Voy a refrescar. Europa está acá abajo, 0%, voy a refrescar. Mira, ¿te das cuenta? Acá tengo registros de Asia, 22%, registros de Europa, 34%. Y los otros, o América Latina, están vacíos. O sea, lo que yo quiero mostrarte con este gráfico es cómo él direcciona el almacenamiento a una u otra zona, a uno u otro table space, cómo direcciona el almacenamiento. ¿De acuerdo? Seguimos, 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 seguimos. Ya, 4. Todo esto está en tu guía, ¿verdad? Paso por paso. Profesor, ¿y ahora cómo inserto el registro? ¿Cómo consulto el registro? ¿Ya? Entonces, mira, acá, cada base de datos pues tiene sus propias sentencias. Si yo consulto la tabla de ventas, él va a hacer un full scan sobre toda la zona de almacenamiento, sobre todos los table space. Mira, acá está. Ahí está. Acá me va a mostrar, si le digo select asterisco from ventas, ventas es la tabla, me va a mostrar, me va a leer todos los table space de Asia, de América Latina, de Europa, etcétera, y me va a mostrar los resultados. Acá está. Aquí está. De Asia, y me voy al final. Acá están los de Europa, ¿eh? Ahí está. Todo, ha barrido. Pero mira, al trabajar con tablas particionadas, también Oracle te provee de algunas sentencias propias de Oracle para esos casos. Entonces, acá tengo, consúltame la tabla ventas, pero solamente la partición Asia o solo la partición Europa. Entonces, esta consulta es mucho más óptima en relación a
al select normal. Y lo vas a poder utilizar siempre y cuando la tabla sea particionada. Solamente se utiliza cuando la tabla es particionada. ¿De acuerdo? Entonces, se te abre un nuevo select optimizado para estas estructuras de tablas. Enfocado no en todo, sino enfocado en un segmento de datos. Ahora, mira, en esta empresa, en estas empresas corporativas, ellos no es que ellos consulten cómo está la información a nivel global. No, hay un gerente comercial por continente, uno en Asia, hay un gerente comercial en la zona de América Latina, un gerente comercial en Europa, y dentro de América Latina, por ejemplo, se divide en tres zonas, lo que es el Pacto Andino, lo que es la zona de Chile con Argentina y la zona del Atlántico. Estamos. Entonces, operativamente, inclusive, en relación a efectos operacionales, dentro, si bien tengo una partición América Latina, podría abrir subparticiones en base a cómo gestionan las ventas a nivel de América Latina internamente, como te decía, ¿no? Pacto Andino, zona del Atlántico, y lo manejan, Kimberly-Clark lo maneja así, Chile con Argentina, por ejemplo, o Brasil. ¿Estamos? Entonces, ya depende de la organización, cómo frecuentemente consultan la información, el ámbito de acción que tiene cada una de las áreas de gestión de ventas, ¿no? Eso ya va de la mano con ese lado, ¿no? Ya, Brandon, acá me dice, si la versión Express no trae las tablas particionadas, Brandon, no trae la tabla particionada. Gracias, Brian, por el apoyo, gracias. Entonces, ahí estamos trabajando con nuevos selects acá, y estos selects pues utilizan group by, utilizan todo lo mismo de los selects normales, ¿no? De los selects normales, ¿no? Continúo, solamente un detalle, ahí hay mucho más temas. ¿Cómo sabemos si es que nosotros tenemos tablas particionadas en nuestra base de datos? ¿Cómo sabemos? ¿Ya? Entonces aquí hay una vista denominada User Tab Partitions. Por ejemplo aquí. Entonces, si tú lanzas esta consulta, punto 5, él te dice si que hay tablas particionadas en tu base de datos. Y acá me dice sí. Hay una tabla particionada denominada ventas que tiene 4 particiones. AL, Asia, Europa y otros. ¿De acuerdo? Estamos. Ya, a ver un segundito. A ver, un segundito. Hay unos chicos que le falta el archivo, lo estoy pasando yo en este momento ya. Listo, ya está. Listo, para todos. Nuevamente, estoy enviando el mismo archivo para todos nuevamente porque hay unos que le faltaban. Bien, listo, ya estamos. Están las particionadas. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Bien, yo solamente le voy a robar 10 minutos más y nos vamos. Ya, solamente le llevo 10 minutos más y nos vamos. Miren, yo dejo esas tablas particionadas. Ahí en las guías tenemos mucho más material de tablas particionadas, mucho más material, no vamos a llegar hasta ese punto. Yo voy a entrar a un segundo tema. Ya, un segundo tema. Ya. Vamos a hablar de Index Organization Table. Ya, que son dos queries. Dos queries y ya los dejo. Ya, dos queries y los dejo, ya no los aburro más. Ya, ya. Listo. Continuamos. Continuamos, permítanme. Ya, vamos con el siguiente tema. Ya. Hay un siguiente tipo de tabla, chicos, ya. Alto las preguntas para continuar. Hay un siguiente tipo de tablas que se llaman Index Organization Table. Mire. O también llamadas las IoT. ¿Ya? Les comento, miren, tiene una particularidad, ¿no? Y de ahí hacia adelante hay varios tipos de tablas, miren. Normalmente cuando nosotros creamos una tabla, ojo chicos, acá, mira, yo creo una tabla, nuevamente tengo mi tabla comprobantes, ¿ya? Y la tabla, los datos se guardan en un table space, ¿no? Digamos, un table space de comprobantes. Y todos hemos visto la creación de índices en una correlación a una tabla.
los índices también nos aceleran las consultas. También aceleran las consultas. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo un índice, y el índice se almacena en otra zona. Por acá voy a tener, más o menos se almacena de esta manera, mira, a ver. Digamos que yo en una tabla, yo tengo un ID, ya, y digo, voy a indexar mi tabla por ID. Y digo, ya, está bien. Cuando se indexa, no olvides que los índices aceleran las consultas. Pero ¿por qué aceleran las consultas? ¿Ya? Yo me voy a tomar un minuto para poder explicar cómo trabaja un índice. Mira, cuando yo inserto comprobantes, acá tengo el comprobante número 1, acá tengo el comprobante número 2 y así. Tú sabes que las tablas, suponiendo que esta es una tabla regular, almacenan la información de acuerdo a llegada, ¿no? La llegada, este es el 1, el 2, el 3, el 4. El comprobante, ¿no? Asumamos que el comprobante tiene un campo ID, asumamos que el comprobante tiene un campo zona, asumamos que el comprobante tiene un campo fecha, entre otros datos. ¿Ya? Entonces, si yo indexo por ID, la idea es acelerar la ubicación del registro consultado. Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Muéstrame la información ya de la tabla comprobantes para aquel registro cuyo ID se iguala a 745. Esa es la consulta. Entonces yo tengo que acelerar la consulta. Si yo no tengo índices, ¿qué va a hacer él? Él va a decir, a ver, este primer registro es el 745, no es. Pasa al siguiente registro. Este es el 745, no. Este, no. Y entonces comienzo a buscar y buscaré por ahí, después de haber leído algunos bytes, unos bytes de datos en disco y haber consumido algo de CPU, encontraré por acá el registro 745. Pero es una búsqueda tipo ANA, donde comenzaba registro por registro a buscar la información, ¿no? Nivel por nivel. Bien, eso ocupa mucho recurso. Entonces, para acelerar ello, ¿qué hago? Digo, mira, ¿sabes qué? Voy a crear un índice. ¿Cómo trabaja el índice? Ya, un índice por ID, un índice por ID. A ver, un segundito. Correcto, Brian, no te preocupes. Ya, 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 correcto. Seguimos. Seguimos. A los chicos que ya se están retirando, no se preocupen. Ya, igual todo el material, todo el video se le va a enviar los links, el material y todo para que ustedes tengan la información. Ya, no se preocupen. Bien, entonces decía, para terminar rápidamente, porque si no me va a quedar solo acá, ¿ya? ID, entonces quiero ordenar por ID, o sea, necesito buscar por ID. Entonces dice, de aquí, por si acaso, acá tengo todas las ubicaciones de los ID que van del 1 al 100. ¿Cómo es eso las ubicaciones? Sí, mira, dice, por si acaso, el ID1 está en el sector, el registro con ID1 está en el sector 4, pista 7. El registro con ID2 está en el sector 3, pista 1. El registro con el ID3 está en el sector 1, pista 1. Oye, ¿cómo es eso? Mira, lo que pasa es que cuando hablamos del table space, el table space es un disco, es un plato. Y ese plato, el disco duro es un plato, cada tortita es un segmento, sector 1, sector 2, sector 3 y así tenemos varios sectores. Y además tenemos pistas concéntricas. Pistas concéntricas. ¿Ya? Por acá tengo la pista 1, pista 2, pista 3 y así. Entonces, cuando nosotros identificamos a uno de estos registros, podríamos decir, ese registro se encuentra, digo acá, mira acá se encuentra el registro aquí, estoy pintando de rojo, y digo, ese registro se encuentra en el sector 4, pista 1. Entonces, mi ámbito de búsqueda va a ser más pequeño. Entonces, cuando yo trabajo con los IDs, ya, con los índices, él tiene la identificación de la ubicación de cada uno de los registros de mi tabla. Acá tendrá información del 101, y por ahí estará su sector y pista, el 102, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando hacen la consulta, mira, acá, estoy acá.
select asterisco from comprobantes, where ID igual a 745. Entonces, ¿qué dice Oracle? A ver, me están filtrando por ID y se pregunta, ¿tengo un índice por ID? Entonces, sí tengo un índice por ID, acá está, este es, correcto, ok, entonces entramos por ID. Entra por ID y busca por acá, ¿cuál es el registro 745? Supongamos que este es el 800, ¿ya? Y te dirán por acá, sí, acá. El 745 se encuentra en el sector 3, pista 1. Te da la ubicación. Entonces, entras al índice y luego de entrar al índice, como te pide asterisco, o sea, te pide el resto de campos del comprobante, la zona, la fecha, el monto, el cliente. Entonces, de aquí, una vez que ya entraste al índice, luego te vas y buscas la zona donde se encuentran los datos y los lees. O sea, es decir, para atender la consulta, primero entras al índice. ¿Y qué ubicas en el índice? ¿Qué es lo que encuentras en el índice? La ubicación del registro. En este caso era el sector 3, pista 1. Y luego con ese dato, ¿dónde vas? Te vas al table space, donde está la tabla. De tabla, ¿no? De tabla. Y ahí encuentras, como es una zona, una ubicación, y ahí encuentras todos los datos. Y ahí encuentras ya el asterisco, todos los datos. Porque en el índice no se encuentra el apellido paterno, perdón, en este caso la zona, la fecha del comprobante, no. Los otros datos se encuentran en la zona de datos de la tabla. En el índice solamente tienes el índice y sus ubicaciones de cada registro. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí estamos? No sé si es entendible el tema. Pregunta. ¿Todo bien? Ya. Claro, como acá habían algunos comentarios. Ya, listo. Listo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ojo, ya, profesor, ¿y dónde entra a tallar el Index Organization Table? Mira, te comento. Un Index Organization Table, ¿ya? Es una tabla, mira, ojo acá viene la diferencia. Un Index Organization Table es una tabla que no tiene zona de datos. Acá no está. Esto de acá no existe. No existe. Un Index Organization Table es una tabla cuyos datos se guardan en el índice, acá. Duermen en el índice. O sea, acá, normalmente un índice normal que tenía código 1 y luego tenía la dirección donde se encontraban los datos. Ahora, no. Ahora tengo, ahí se guarda el ID y se guarda ahí mismo en el índice la zona, la fecha y otros datos. ¿Con qué finalidad? De evitar, por ejemplo, cuando te dan ese asterisco, siempre te vas del índice a la zona de datos, del índice a la zona de datos. Pero ahora cuando tienes un Index Organization Table, ya no tienes que ir a la zona de datos, porque es suficiente entrar con el índice. Es suficiente entrar con el índice. En el índice tienes toda la data. Estamos, toda la data. Ya no requieres hacer ese salto de índice a zona de datos. Un solo paso en vez de dar dos pasos. ¿En qué casos utilizas los Index Organization Table? ¿En qué casos? Mira, tablas que tienen menos de 100.000 registros y son consultadas por el ID con frecuencia. Tablas que tienen menos de 100.000 registros y son consultadas con frecuencia por el ID. Ahí trabajan muy bien los Index Organization Table. Estamos. Entonces, cada tipo de tabla tiene su escenario de trabajo óptimo. Es recomendado para ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo creo un Index Organization Table? Así es. En el índice, como dice Jorge Luis, en el índice se almacena todo. Ahí se almacena todo. Se almacena el indicador del ID y seguidamente ya no, normalmente tienes el row ID, ¿no? O la ubicación del registro, no. Ahora está ahí el paterno, el materno. Si es una tabla de personas, el paterno, el materno, el nombre, el DNI, etcétera. O si es una tabla de comprobantes, la zona, la fecha, el cliente, etcétera, etcétera, la sucursal, etcétera, etcétera. De acuerdo a todo el registro. Así es, así es. Nuevamente, ¿cuándo se utiliza esta tabla? Tablas de menos de 100.000 registros y que es frecuentemente consultada por el ID.
Hay tablas que se consultan frecuentemente por el ID, ¿no? Por ejemplo, una tabla de categorías. Una tabla de categorías, consultas por el ID, ¿no? Eventualmente puede ser por categoría, pero la mayor por ID, ¿de acuerdo? Ya, ahora, vamos a ver, ¿cómo creo la tabla? La tabla, acá está. Ya estamos con la otra guía, por favor. Acá estamos. Vamos a crear la tabla particionada, ya, acá estamos. Y acá está. Vamos a crear una tabla particionada. Ya, acá estoy creando una tabla persona IoT, ¿no? Persona IoT es el nombre de la tabla. Mira, esta tabla tiene una llave primaria. Al tener una llave primaria, incluye un índice. Al tener una llave primaria, incluye un índice. Digo, también tiene el campo paterno, materno, nombre, DNI. ¿Qué agrego? Le digo, esta es una tabla del tipo Organization Index. Es decir, esta tabla no va a tener zona de datos, sino se va a almacenar, todos los valores se van a almacenar con el índice. ¿Qué índice? El índice que existe por ID. Y direcciono y digo que este table space se va a grabar en el table space prueba IoT, ¿no? Para eso he creado un table space especial para esta tabla. ¿De acuerdo? Listo. No sé si es que creo la tabla prueba IoT. Ya, déjalo ahí nomás. Voy a colocar en user ya para mejor. Creo que no tengo esa tabla. Users. Ya, ahí estamos. Y entonces creo la tabla. Punto. Listo. Ya está. Nada más. ¿En qué cambia? Organization Index. Bueno, agregarle la cláusula Organization Index y la tabla debe tener una llave primaria. Ya, ¿cuándo se utiliza? Menos de 100.000 registros y cuando la tabla es frecuentemente utilizada por un campo, por el campo ID. Ahí es donde se utiliza la tabla ID. Es mejor dicho, en realidad, en Oracle, más que trabajar con las tablas regulares, se debe trabajar con las tablas IoT, para tablas pequeñas. ¿Ya? Tu tabla de tipo de cambio, tabla de sucursales, tabla de empresas, tabla de clientes, no, porque clientes, mira, una tabla de clientes puede tener de repente menos de 100.000 registros, pero tú en una tabla de clientes no solamente consultas por ID, también por razón social, por nombre del cliente, ahí no aplica. ¿De acuerdo? Y que sea su tabla regular con varios índices. ¿De acuerdo? Esta tabla sí no es de pago, Jeffrey. Esta sí no es de pago. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tengo una tabla del tipo IoT. Bien, chicos. No, en Oracle Express no. En Oracle Express es bien limitado. En Oracle Express es bien limitado. No hay muchas cosas. Bien, chicos, bien. Entonces, claro, claro. A ver, Dubán me dice, se pueden combinar todos estos tipos de tablas en una base de datos, pero por supuesto, o sea, la idea es esta. Mira, cuando tú vas a diseñar una base de datos o vas a implementar una base de datos, ¿qué te da el analista? Te da un modelo entidad-relación. Pero ¿eso es suficiente? No es suficiente. Si vas a crear una tabla de nivel corporativo, tú tienes que conocer cuáles son las tablas que van a recibir más carga, conocer un poco del negocio. Y en base a eso tú vas a implementar el diseño, el tamaño de los table space, las zonas de almacenamiento adecuadas. Entonces, dirás, pues para estas tablas que no manejan mucha información, tal tipo de tablas. Hay tablas que manejan ceros y unos, hay otro tipo de tablas. Hay tablas que no tienen mucha información, pero que se consultan frecuentemente. Ahí hay un tipo de tablas que denominaban clusterizadas, tablas clusterizadas, tablas con gran volumen de información, tablas particionadas, ¿no? Entonces, justamente en eso radica el diseño que tú puedes implementar de una base de datos. O sea, acá normalmente lo que a veces te llaman de algunas empresas y te dicen, ¿sabes qué? Quiero optimizar y enfocan optimizar la consulta en mejorar la consulta. Quiero que la sentencia cuando ahí no vas a tener grandes logros, las mejores ventajas en cuanto a rendimiento la vas a obtener a través del diseño. Y no es que tienes que cambiar la orden, tienes que cambiar el diseño. Pero muchas veces cambiar el diseño implica luego modificar sentencias. Entonces ahí es donde un poco que la gente no le entra. Lo más sencillo es tratar de tener una ventaja por el lado de las sentencias cuando el fondo del asunto es el diseño. Entonces, para eso es que se tiene que
tú para que diseñes la base de datos tienes que tener una serie de herramientas, conocerlas, qué cosa tiene el Oracle para poder implementar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Claro, yo estoy trabajando con la versión 11G, ¿ya? Y también, igual, la misma orden es la versión 12. Es un tema de recursos, nada más. Bien, chicos, entonces yo, no tengo ahí mi, a ver, un segundo. Un segundo, por favor. Bien, entonces, un segundo, un segundo, un segundo. Bien, entonces, chicos, nosotros en Talleres Oracle estamos dictando este seminario. Ya, con esto yo estoy cerrando el tema del seminario. El día, los invito, el día jueves tenemos un seminario de PLSQL. Vamos a ver algunos temas de trigger que son bien básicos inicialmente, pero hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con triggers. Todos los que están ya inscritos en este seminario pueden entrar al siguiente seminario. Seguro que mañana le van a enviar los de comercial las invitaciones, pero también quisiéramos invitarlo a nosotros, quisiéramos invitarlo a algunos cursos que nosotros dictamos en Talleres Oracle. ¿Ya? Ese es el segundo objetivo. Nuestro primer objetivo, que nos ha tardado como 1 hora y media, es compartir con ustedes conocimientos acerca de Oracle de manera gratuita, pero nosotros también capacitamos en Oracle. Y hay algunos cursos que se van a implementar en este mes, nuestros primeros cursos del año. Eh, Estamos lanzando un curso que se llama Oracle desde cero. ¿Ya? El curso Oracle desde cero es para las personas que no conocen Oracle, que no conocen base de datos, y vamos a comenzar a trabajar todos estos temas. El curso empieza el 11 de enero, creo que es el próximo jueves, en el horario de 20 a 22 y 30 horas. Por ejemplo, este horario, 20, 22 y 30, es el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Sería desde las 21 horas de Bolivia y desde las 19 horas en México y El Salvador, como referencia, ¿no? El curso es de 20 horas, ¿ya? Estoy enviándole a todos ustedes el link para compartirlo. A todos les estoy enviando el link, ¿ya? El costo es de $60 americanos, ¿ya? Si tienen 2 alumnos, si son 2 los que van a llevar el curso, hay un costo de $100, ¿ya? Y si son 3 alumnos, hay un costo de $140 por el curso. Los temarios los puedes encontrar acá, aquí en estos links de acá. Por ejemplo, ahora con desde cero, ¿no? Ahí podemos ver el temario. Ahí se baja el temario, ¿no? Ahí están todos los temas que se van a desarrollar. Nuestros cursos son online, como lo que hemos visto nosotros hoy día. Nosotros coordinamos para instalar en tu máquina el Oracle. En realidad lo que nos interesa es que tú lo instales. Nosotros te guiamos. Tú lo instalas. Tenemos esta herramienta Zoom que nos permite hacer la videoconferencia y compartimos los videos de cada clase. Hay separatas, hay guías de clase como la que te hemos dado hoy día, y al finalizar el curso tenemos un certificado a nombre de Talleres Oracle por haber aprobado el curso. Nosotros lo desarrollamos en modalidad de taller. Este curso se desarrolla en 8 clases, 8 talleres. Cada clase es un taller. Cada clase de 2 horas y media, un total de 8 clases, 20 horas. También tenemos un curso de PLSQL Oracle y otro de administración de base de datos en los mismos horarios. El de PLSQL se inicia el próximo 10 y el de base de datos Oracle el próximo 19. Los métodos de pago, porque están en varios países, puedes pagar en nuestra misma página web, acá en pagos, con Visa,
En el tipo de moneda que tengas, tu moneda nacional el tipo de moneda que tengas de Visa, nosotros tenemos un convenio con Visa, das un clic acá de acuerdo a lo que deseas escribir y de ahí da un salto a Visa donde defines algunos datos. ¿Ya? Eso es por el lado de Visa. En el caso de que, bueno, si estás en el Perú, nosotros lanzamos este curso del Perú, puedes hacerlo vía transferencia bancaria o si mucha gente de Colombia, de Bolivia, de México, utilizan Western Union. Entonces, si desean enviar, porque a veces no confían en la parte web, también no tienen confianza, si, si desean, pueden enviar a través de Western Union, en cada cuadra de Western Union, a nivel de todo Latinoamérica, y nos solicitan los datos de transferencia a comercial@talleres.oracle. Nos envía un correíto y dice, ¿sabes qué? Deseo enviar por Western Union, y nosotros decimos, está bien, envíalo a tal persona, a tal ciudad, etc. Otros desean pagar por PayPal, y acá están los links directamente para que pagas por PayPal, ¿no? Das un clic en el monto que corresponda y vas a dar el salto a PayPal para efectuar el pago que corresponde, ¿de acuerdo? Entras ahí a PayPal. ¿Qué otro detalle? Una vez que ustedes han hecho el pago, nos envían el voucher, acá dice, nos envían el voucher a comercial arroba, acá, a esta dirección. Bueno, cualquier consulta a comercial arroba talleresoracle.com. Ahí está. Cualquier consulta. Si ustedes hacen el pago, lo envían vía voucher y inmediatamente le damos los links de acceso al material para iniciar las clases. Las clases se van desarrollando en un horario pactado. Así como hoy día teníamos un horario pactado a las 8 de la noche, a las 8 de la noche empezamos la clase hasta las 10:30. Algunas personas no pueden entrar por un tema laboral en algunos días, entonces tienen el video al siguiente día. Este video, por ejemplo, hoy día va a ser grabado y subido a la nube en la noche, y temprano ustedes van a tener el link para poder bajarlo o verlo a través de uno de nuestros YouTube. Tenemos curso de PLSQL. Claro, así es, Rafael. Si eres de Perú, puedes llevarlo en Cibertech, así también puedes llevarlo. El curso el tema SQL lo vamos a desarrollar el próximo jueves en el mismo horario. Ya, en el mismo horario. ¿De acuerdo? Ojo, nosotros no somos partner de Oracle, no. Conocemos, manejamos Oracle, sí, pero no somos partner de Oracle, por si acaso. ¿Ya? Con el mismo link de acceso, igual vamos a enviar recordatorios. Listo. Muchas gracias a todos ustedes y nos estaríamos viendo con aquellos que les ha gustado la clase el día jueves. Vamos a ver algo de PLSQL. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, o estaremos enviando en estos días la información más acerca de nuestros cursos si ustedes lo desean. Muchas gracias, muy amables. Saludos. Saludos para todos. Saludos, saludos, saludos. Buenas noches. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Saludos para los chicos de Ecuador, saludos para Colombia. ¿Hay alguno de Bolivia? ¿Hay chicos de Bolivia? Seguro que sí. ¿De dónde? ¿De qué parte de Bolivia? De La Paz. Muy bien. Colombia. ¿Cómo está? Buenas noches, Victoria. Santa Cruz. Claudia, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Ramiro, de Chocicla. Chocicla. Muchas gracias, nos vemos, cuídense. De Medellín, Oscar, ¿cómo estás? Saludos para ustedes. De Guaral, todos se envían los correos, no se preocupen. De Oruro, Bolivia, Guayaquil, Ecuador, gracias. ¿Del Salvador, hay alguien del Salvador? ¿De dónde? ¿De qué parte de Salvador? ¿De México? ¿De qué parte del Salvador y qué parte de San Salvador? De la capital. Muy bien. De Quito. Río Hacha, Colombia. Muy bien. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por todo. De Cuenca. Empezaron los carnavales de Barranquilla. Nos están
Antonio nos está invitando a Barranquilla. Muy bien. Quevedo, Ecuador. Del Callao, Perú. El próximo curso de administración, según el horario, empieza el 19 de enero. Así es. 19 de enero. Seguro que hay en febrero o marzo, seguro que sí. Es solamente los viernes ese curso de administración. Solo los viernes. Listo, chicos. Quedamos. Nos vemos, cuídense. Correcto, Pedro. Enviamos el link igual para el video. No hay problema. Cuídense. Gracias a todos. Gracias a todos. Bien. Vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias.